Mi adoradísima Nelly, no sabes el placer que es tenerte aquí. Agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, el espacio. Sé que estás en unas sagradas vacaciones. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Para mí es un placer, amigo, para mí es un placer estar contigo, verte crecer, ver todo lo que estás haciendo y sobre todo crear este tipo de canales para poder comunicar algo más allá que lo que de repente en las redes sociales o en la pantalla chica, que ahora lo es, se ve. Entonces, para mí es un placer, amigo, te adoro, te admiro, te bendigo en cada uno de tus proyectos y pues bueno, a mí me encanta ser parte de uno de ellos. Muchísimas gracias, amiga. Te agradezco profundamente. Oye, amiga, ¿cómo fue tu año pasado? ¿Estuviste con mucha chamba, muchos proyectos? Cuéntanos. Mira, pues en la parte laboral sí hubo muchísimos proyectos, pero en la parte personal creo que también hubo muchísimas transformaciones, que eso me llevó precisamente a sacar por fin mi música, a escribir. Digo, al final del día toda la vida yo había escrito, pero había tenido este pequeño miedo de a la gente le gustará, de será lo correcto, será el camino correcto, porque es un camino muy difícil ser un artista independiente. Eso es muy diferente a cuando a ti te contratan para algún proyecto o te contratan para algo en específico. Digo, al final canto, hago conducción, hago doblaje, pero la conducción y el doblaje son más como por proyectos. Pero a la hora de tú decidir emprender algo nuevo, porque cantar, pues bueno, puedes cantar en un proyecto que te hablen o en algo en conjunto, pero cuando tú decides hacer ese paso como artista independiente, mostrar tu música, tus ideas, tus ideales, o sea, todo lo que tú eres, la verdad sí es un gran, gran paso como ser humano porque tenemos de repente este miedo al rechazo, sobre todo en redes sociales, este miedo al no lograrlo, este miedo al qué dirán. Entonces, todos esos patrones y también todas esas barreras que tenemos día con día nos impiden de alguna manera expandirnos como seres creadores y nos impiden de alguna manera decir, voy por esto, ¿no? Entonces, para mí el 2022 fue eso, fue ese año donde dije, ya, ¿qué más estoy esperando? ¿Qué pretexto le voy a poner a lo que quiero hacer? Porque claro que amo todo el arte, pero cuando tú creas el arte, cuando tú eres el pintor, impones tu pintura y de repente dices, cuesta esto, o no importa si cuesta o no cuesta, pero quiero que vean mi arte, ese es el momento en el que un artista puede expandirse. Y creo que son esos pequeños pasos que no cualquiera dan, porque da muchísimo miedo. Entonces, en el tema laboral, gracias a Dios, pues sí, llena de proyectos, pero eran externos, no eran míos. Entonces, un día me senté y dije, ¿cuándo vas a hacer crecer tu proyecto, a regar esa plantita interna? Entonces, en ese momento viví una situación pues un poco tormentosa en un tema de pareja, violencia en ese aspecto, pero sin enfocarme en esa parte, quise enfocarme en el aprendizaje. Dije, ok, ¿qué me está espejeando esto? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué aprendí de esto? Entonces, en ese momento quise transformar todo lo que había sentido, como dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese momento quise plasmar todo ese dolor, todo ese miedo, toda esa incertidumbre, muchas situaciones a través de una letra que se llama Me tengo que ir y dije, creo que va a ser mi primer sencillo en el cual yo me tengo que recordar todos los días y poner esa canción y recordarme la razón por la que a veces te tienes que ir de ciertos lugares. Y entendí que no solamente era con una pareja, sino también en el ámbito laboral. A veces creo que te tienes que ir de ciertos lugares que son tóxicos o nocivos para ti o que no te están permitiendo crecer o exponencializar tu talento de alguna manera. Entonces, pues sí fue un año muy, muy transformador en muchos aspectos, personal, emocional, físico, laboral, pero lo agradezco. Creo que estos cambios son importantes para poder llegar a quienes sí queremos ser y a quienes sí somos realmente. Sabes que, amiga, yo creo que eh, el ser humano en general, segura, a ver si compartes esta reflexión, considero que el ser humano cuando está como en como al borde de algo, es donde nos replanteamos muchísimas cosas. Y bueno, en tu caso, que eres artista, que tienes esta sensibilidad, probablemente cuando estabas atravesando esos problemas fue cuando viste el vacío y dijiste, ¿sabes qué? No estoy haciendo algo 100% mío, necesito expresar todo esto que está pasando, ¿no?
Claro, y me doy cuenta que no soy la única persona y seguramente a ti también te pasa. Cuando compartes una idea, te das cuenta que hay muchas personas detrás de esa idea que la comparten. Mm. Claro, siempre va a haber personas que no estén de acuerdo contigo porque de eso se trata, ¿no? Pero es maravilloso darte cuenta como muchísima gente está en este abismo del que tú dices y hay gente que no se permite aventarse a ello, ¿no? O sea, dice, no, tengo miedo, es que, ¿qué dirán? La zona de confort. Muchísimas situaciones empiezan a pasar en tu vida y aunque te lo replantees, a veces no das ese siguiente paso, que es esa valentía, es ese valor que tienes que tener como artista. Y creo que para mí tú, por eso empecé esta plática diciendo que te admiraba, porque tú eres de esas personas que se atrevió a ir más allá, que se atreve todos los días a ir más allá, a hacer cosas nuevas, a este reto interno, a esta transformación interna. Y el trabajo solamente es la manifestación y la representación y el reflejo de lo que eres. Entonces, de repente la gente es como, no, es que voy a irme a leer el libro de cómo hacerse rico y cómo crear empresas y te das cuenta que en esos libros te dicen, todo empieza desde adentro. Cuando tú crees en ti, cuando tú dejas de enfocar tu creencia y dejar de darle poder a otras personas como, ¿qué opinas? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué le parecerá? Cuando tú verdaderamente empiezas a creer en ti y no empiezas a poner tu fe en terceros, puedes empezar a transformarte. Entonces, a mí se me hace maravilloso porque cuando de repente yo leo libros de personas tan exitosas, no te hablan del dinero, te hablan de cómo se transforman desde adentro para con esa transformación manifestarla afuera y poder crear toda esa abundancia que traen desde adentro. Entonces, creo que a veces se nos olvida que también somos seres espirituales y que no tiene que estar peleada una con otra, que el trabajo es parte esencial, que el dinero también es parte importante, pero que lo primero que tienes que trabajar es tu lealtad, tu credibilidad, tu autoestima, esta parte del agradecimiento, de también el reconocimiento. Es muy diferente la fama al reconocimiento. Puede ser alguien famoso por un chisme y no es lo mismo ser reconocido por algo que hiciste grande o alguna transformación que hiciste. Entonces, creo que es muy importante replantearnos todos como seres humanos dónde estamos y si lo que estamos haciendo tiene un propósito mayor que solamente generar dinero o una estabilidad económica, ¿sabes? No, y aparte, sabes que, amiga, yo creo, respecto al dinero, me parece que a veces llega a ser un tabú, si lo quieres ver así, pero desde mi punto de vista el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien, porque solamente haciendo las cosas que amas vas a poder hacer como la diferencia. Me parece que cuando estás aferrado a buscar específicamente el dinero, no llega. Obviamente estoy hablando, como quien dice, desde el privilegio de alguien de clase media que puede darse el lujo de elegir qué hacer, ¿no? Lógico, esto no aplica para cuando alguien tiene que conseguir el sustento, pues, del día a día, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tocaste un tema, amiga, que yo quería preguntarte. Eh, Tú, bueno, a los ojos del mundo, eres, bueno, pues alguien muy reconocida y muy seguida en redes sociales. Estuviste en La Voz México, has tocado con muchísimos artistas. ¿Cómo logras ese balance espiritual con lo mundano que pueden llegar a ser las redes sociales? Porque seguramente si alguien te viera desde afuera, diría, no, pues es que se ve que solo le importa lo estético, cuando no es así. Los que te conocemos sabemos que eres una persona muy inteligente y muy espiritual, pero ¿cómo lidias con eso, que es el día a día al final de nuestra chamba, que es en redes sociales? Pues mira, yo siempre he dicho que hay que aprender a danzar con la vida. Y danzar con la vida es como cuando tú estás bailando con una persona. A veces tú tienes el mando y luego la persona lo tiene, tú cedes y tú das. Entonces, creo que es este balance que hace el equilibrio. Al final del día es importante entender que también somos carne, pero no debemos olvidar que también somos esencia, espíritu. No sé en qué pueda creer cada persona, en Dios, el universo, la fuente, pero hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nosotros podemos percibir. Y el dinero al final solamente es una energía, el dinero lo creamos nosotros como seres humanos, como un medio de intercambio. Al final del día es un intercambio de energía. Y cuando tú empiezas a ver eso, entonces empiezas a hacer lo que te apasiona, porque sabes que por consecuencia vas a tener ese intercambio de energía. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay que hacer dinero no hay que hacer arte para hacer dinero, hay que hacer dinero para después con eso hacer arte. Y es muy importante. A veces la gente es como, no, es que con mis pinturas tengo que ser millonario. No, sé millonario con otras cosas, puedes hacer muchas otras cosas y cuando tengas ese dinero,
enriquécete de arte, pinta, ¿sabes? Y cuando pintes desde la esencia y desde el corazón y puedas plasmarlo, a la gente le va a hacer sentir esa pintura y esa pintura se va a vender y entonces vas a empezar a ser reconocido por eso. Pero la gente creo que a veces lo quiere hacer al revés. A veces dice, no, 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 es que con esto ya voy a salir de deudas y con esto ya voy a tener y sigues vibrando en la frecuencia de carencia. Entonces al final del día no vas a poder tener abundancia en lo que amas. Al final del día, cuando tú me preguntas cómo puedes tener este equilibrio, pues obviamente entrando al ring y cuando me han dado de golpes, cuando he tenido cosas positivas, cosas negativas, he estado en la luz, en la oscuridad, arriba, abajo, en medio, pero en cada una de esas situaciones he encontrado paz. Ahora entiendo cómo de repente decían que grandes maestros ascendidos podían tener paz en el caos. Yo decía, ¿cómo se puede tener paz en el caos? Pero cuando tú internamente te estás trabajando, estás sanando, por ejemplo, ahorita estoy sanando con mi mamá que hace 10 años no la veía. Eso es algo muy importante. Las personas a veces cuando trabajan mucho o cuando tienen mucha fama o mucho dinero, no dicen que no tienen tiempo. Y a la gente se le olvida que el tiempo es lo más preciado que tenemos, es la única moneda de intercambio que no vuelve. Y nosotros creemos que el dinero es lo más importante cuando es el tiempo. Si yo a ti te pregunto cuánto te costó tu celular, no me vas a decir 30,000 pesos, te costó tiempo invertido en una acción, en una actividad, para que con eso pudieras tener dinero y con ese dinero pudieras hacer el intercambio para tener el teléfono. Es lo mismo, ¿cuánto tiempo tú le inviertes a ti, a tu amor propio, a tus miedos, a tus heridas? Porque es entrar muy fondo y muy adentro. Y eso es lo que hacen los artistas con la música. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien termina con alguien? Le dedica una canción. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien quiere expresar algo? Le regala un libro, una pintura. O sea, el arte está hecho para eso, para hacernos sentir. Entonces nosotros como artistas adquirimos todas esas emociones y sentimientos que experimentamos y lo compartimos con el mundo. La gente no está lista para sentir, no le gusta sentir, porque sentir es cosas buenas y malas, y solo queremos sentir lo bonito. Por eso en su mayoría no nos permitimos sentir. Pero cuando nos permitimos sentir y entramos y decimos, no estoy siendo próspera y abundante porque estoy teniendo un bloqueo con mamá, porque mamá y papá son los dos pilares más importantes, son el éxito y el dinero. Si tú de repente estás flaqueando en uno de esos es porque no has sanado y no has honrado y no has puesto un orden en tu vida. ¿Cómo le puedes pedir a la vida que tengas un orden en tu trabajo si ni siquiera tienes un orden o ni siquiera honras a tus padres? Entonces, creo que todo viene de ahí y a veces la gente quiere dividirlo. El problema es que hay que unir la ciencia con la espiritualidad, ¿sabes? Hay que unir cada una de las partes que nos da este mundo. Y creo que eso es lo que hace el arte. A mí me gusta porque en una canción la gente no juzga ni critica, lo siente, lo experimenta, lo vibra. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros como artistas. Simplemente también en un podcast, en una conversación, estamos dando un intercambio de información a través de la palabra. Y eso es importante para que la gente escuche, para que la gente pueda ser parte y conocer un poquito más allá y entender verdaderamente cómo un artista funciona. Porque mucha gente de repente quiere ser artista y no se atreve y dice, no, es que yo no soy como tal y te empiezas a comparar con números, con likes y no te puedes comparar, solamente puedes complementar. Entonces yo todo eso lo he estado aprendiendo a lo largo del camino, porque una vez me pasó, yo estaba en la Arena Ciudad de México, estábamos dando un concierto y yo dije, órale, ya llegué a donde un día pensé y quería, pero me di cuenta que esta no es la meta y que este no es el propósito. El propósito es hacer sentir a las personas, no estar parada en un auditorio recibiendo aplausos. Eso es el ego. Entonces, cuando empiezas a entender todo eso, te quieres ir un poco más profundo con la vida y con tu arte, porque a la hora que tú te permites sentir, puedes escribir canciones increíbles, puedes pintar, puedes escribir un libro, puedes estar en un podcast hablando de este tema porque lo conoces. La gente que conoce de lo que habla se nota. La gente que solamente habla, o personas, o hay de repente influencers que les dicen qué decir o que no han experimentado algo, se nota. Entonces, esto es como este trabajo interno que a mí la vida me ha dicho que es parte de mi misión para poder dejar un mensaje cuando personas tan talentosas y hermosas como tú me permiten decirlo en un espacio como este, porque para eso sirve. Experimentas y luego llegas y lo compartes, ya sabes. Entonces, realmente eso fue lo que yo he estado trabajando y es un trabajo de nunca acabar, de que en mi siguiente vida volveré y en el momento en que deje este plano, mi alma lo seguirá haciendo. Y creo que tenemos que dejar de
hacer este tabú, como tú dices, de todo lo que sucede y hablar de todo y ser verdaderamente auténticos, porque sobre autenticidad no hay pierde. Cuando eres auténtico, el universo, el mundo y la gente que te rodea también es auténtica y también tu trabajo. No, y sabes qué, amiga, o sea, dicho esto, toda esta grandiosa reflexión que acabas de compartirme, yo creo que los artistas de cualquier disciplina somos comunicadores, ¿no? O sea, nosotros condensamos los sentimientos, los licuamos adentro de nuestro ser y los expulsamos en la disciplina que sea, ¿no? Como dices, habrá quien lo haga con pintura, habrá quien lo haga con danza, quien lo haga con música, con baile, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el comunicar tiene que estar ligado con la honestidad, que es justo lo que dices. Y es bien duro enfrentarte a ti mismo, ¿no? Dicho esto, eh, en los momentos más altos de tu carrera, altos me refiero en cuanto a, vaya, en cuanto a representación, como esto de la Arena Ciudad de México. ¿Cuántos no quieren tocar en la Arena Ciudad de México? En esos momentos de cumbre, ¿es cuando más te has cuestionado las cosas? Claro, en esos momentos de cumbre es cuando verdaderamente digo, this is it, o sea, como, esto es todo. O sea, no sé si viste la película, bueno, creo que era bioserie de Marilyn Monroe, pero Ujú. hay un momento en el que le están aplaudiendo, ella se levanta y bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero dice así como, hice un acto por esto, o sea, esta es la paga, esto es lo que tengo, ¿no? Y se cuestiona la vida. Yo me acuerdo perfecto que en ese momento cuando vi esa imagen me sentí muy identificada porque a mí me pasó. Claro que en mis momentos de más éxito y cuando yo dije, oye, ya pisé la mayoría de los escenarios, estuve con personas cantando, haciendo, pero debe haber algo más allá. ¿Por qué? Porque entendí que en esos momentos no estaba compartiendo mi arte, estaba cantando las canciones de alguien más, estaba ante los ojos y ante las reglas y ante las disposiciones de otras personas. Y no estoy diciendo que esté mal, pero es importante también tú crear un camino, porque si eres un artista, tú tienes que compartir tu arte. Y eso es lo que muchas veces en el medio no nos permiten hacer. Tú tienes que ser un personaje, tienes que hacer algo, tienes que cumplir con ciertos estereotipos, paradigmas. Si no tienes los números, no tienes el papel. Si no tienes las características, no lo tienes. Pero al final, creo que cuando tú expandes todo eso y te permites ser tú y dices, ahora sí, yo quiero compartir mi arte, yo quiero cantar mis canciones, y no viene desde un ego, ya lo entendí, porque yo al principio decía, oye, pues, ¿por qué cantar tus canciones, no? Si puedes cantar las canciones famosas, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando tú tienes un mensaje que decir y en esa canción no lo dice? ¿No? O cuando tú tienes algo que compartir y tú lo descargaste y todavía no, la gente no lo ha visto. Eso es el arte, poder compartirle a la gente nuevas ideas para cuestionarse la vida. Eso hicieron los Beatles, eso hicieron grandes personajes que empezaron a hacer cuestionar a las personas a través de su arte, hicieron cosas diferentes, fueron auténticos. Y creo que en estos medios lo que menos nos permiten ser es ser auténticos. Desde que tienes filtros en las redes sociales, en todas las historias, desde que todas las fotografías están photoshopeadas, desde que a la gente es de, no me preguntes esto, no puedes decir aquello, no puedes hacer aquello. Entonces te tienen en una jaula de oro haciéndole creer a la gente que ser artista es lo mejor del mundo. Cuando empiezas a ver documentales como los de Michael Jackson, como los de Marilyn Monroe, Whitney Houston, te das cuenta que no es una vida tan próspera cuando no hay equilibrio, cuando lo único que te interesa es la fama y de alguna manera el reconocimiento externo, pero no te interesa poderle compartir a la gente el propósito verdadero de esa canción, de ese arte, de esa situación. Cuando yo saqué la canción de Me Tengo que Ir, la gente, de hecho empezaron muchas notas amarillistas y yo pedí que bajaran esas notas porque era de Nelly Burguete atacada por su pareja, violencia, y yo decía, ¿de qué me hablas? O sea, ¿por qué la gente desea eso para que la gente tenga clics y entonces tu página tenga más vistas y entonces generes ese engagement y puedas llegar con tu jefe y decirle, cumplí la meta del mes?
¿por qué jugar con las situaciones que le pasan a una persona? Yo le decía a la gente, si te comparto estas situaciones porque me di cuenta que él solamente era un espejo, que yo era violenta conmigo misma en Ujú. mis propios actos, que era como de, ay, Nelly, haces esto todo mal, está mal, ay, suenas horrible, no, no cantas bien. Eso es ser violenta. Ujú. Entonces solamente se me estaba espejeando lo que tenía que trabajar en mí. Y a veces esa misma canción me la estoy cantando a mí, de me tengo que ir de esta parte tóxica de mí, de esta situación tóxica en mí. Y la gente lo toma como amarillismo y entonces vas a crecer. Y había personas que me hablaban y hasta me decían, vamos a hacer un chisme con X persona, necesitamos una foto tuya, y hasta tengo los mensajes donde les decía, esa persona tiene pareja, yo no voy a entrar en ese ámbito porque yo no quiero crecer de esa manera. Si me verán dos personas, me verán dos personas por ese amor y esta conexión, pero no quiero que me vean 1 millón de personas porque hice el chisme o porque me metí con tal. Entonces es demasiado difícil estar en el medio, la gente desde afuera puede ver otra burbuja y esto es algo que no se habla, que no se permite, que las mismas redes sociales te merman para que no puedas comunicar la verdad. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero tienes que aprender a danzar con ello. No te puedes pelear, pero tienes que aprender a poner límites, a saber qué quieres, qué no quieres y dentro de esa danza, hacia dónde te quieres dirigir. No, y es que al final del día, amiga, o sea, me parece que estamos como ahorita viviendo una... El ser humano no estaba acostumbrado, el ser humano moderno no estaba acostumbrado a tener una opinión público. Eh, y me parece que estamos viviendo una inquisición digital en este momento. Yo te voy a compartir una anécdota cuando hice la pieza en honor a los niños de Ucrania. Me empezaron a escribir, no sabes, obviamente cosas muy buenas, eh, cosas muy malas. O sea, había gente que me decía, oye, ¿qué te pasa? Tú eres mexicano, ¿por qué no le haces una rola a los niños de Oaxaca? Y es así, lo que la gente no entiende es que los artistas no funcionamos a veces así. Yo realmente estaba aquí en mi departamento, vi que empezó la invasión rusa y me sentí bien mal. Me fui al piano y compuse la pieza y dije, pues voy a lanzarla y se viralizó y me sacaron en New York Times, en muchísimos medios, y muchos periodistas de México igual, o sea, empezaron a escribirme mensajes de, oye, ¿por qué no apoyas esto? Es así como, es que yo no estoy politizando nada, estoy hablando de los niños. Pueden ser ucranianos, mexicanos, palestinos, lo que sea, ¿no? Pero es un tema muy, muy difícil las redes sociales. Ahora, quería abordar un tema, amiga. Me, me atrevo a abordarlo porque, en primer lugar, lo vives y en segundo, me parece, no me parece, me queda claro que eres una persona muy analítica y madura. Considero yo que si los medios son difíciles, creo que aún son más difíciles para las mujeres, Claro. mucho más, porque ustedes siguen teniendo esa flecha de tienes que cumplir con más cosas, ¿no? No, ¿sabes qué es lo más difícil? Saber que si de repente escuchan que tú hablas mal de algo y porque es una experiencia propia, te cierran las puertas. O sea, creo que sí hoy día todavía está muy marcado ese tema con la mujer de tienes que fungir cierto rol y cierto papel y ciertos estereotipos para poder ser aceptada. Entonces, creo que sí he vivido, pues yo lo he platicado de repente en varias entrevistas, obvio, ese tema de el medio y el acoso y lo que te piden es real, pero es enfocarte en verdaderamente tú tomas una decisión, tú tienes libre albedrío. Y eso es lo que a veces se nos olvida como mujeres. Nosotros queremos empoderarnos, pero nosotras mismas nos quitamos el poder, ¿no? Es el hecho de decir, yo como mujer también tengo poder y decisión de decir, ok, yo tengo talento, tú no lo estás viendo, pero voy a continuar. No tengo que rebajarme o no tengo que hacer lo que tú me estás diciendo para que entonces yo pueda llegar a un punto. Y sí, creo que los medios se enfocan demasiado pues en el amarillismo al final del día, les interesa muchísimo, ¿por qué? Porque eso le genera clics, eso le genera vistas y eso le genera una monetización a las páginas o simplemente un posicionamiento a revistas o a canales importantes de chismes, ¿no? Entonces, creo que ahora es increíble también lo que hacen las redes sociales porque ya no estamos en la televisión grande, pero estamos en la pantalla chica, ¿no? En la más pequeña, en la cual podemos empezar a ser nosotros. Pero
Esto es muy importante, dejar de dividirnos, dejar de hacer la guerra. Tú lo dijiste muy bien. A mí me nació hacer esa pieza y no por eso la gente tiene que juzgarme, porque sigues en guerra, sigues dividiendo, nos siguen dividiendo entre naciones, entre por qué no fue a los de Oaxaca y a los de... Eso es dividir. ¿Por qué fue a los hombres y no a las mujeres? Eso es dividir. Dejemos de dividir porque mientras tengamos algo que defender vamos a seguir en guerra. Eso es lo más importante y eso es lo que yo siempre le digo a mis amigas que tal vez sí están en este movimiento feminista y lo entiendo, pero al final es comprender que tenemos que volver a unirnos, que tenemos que volver a esta unión, a sanar el masculino, a sanar el femenino dentro de nosotras para poder representar un masculino y un femenino a través de un hombre sano. Entonces, creo que todo esto, por eso cuando la gente me dice, ¿por qué eres tan espiritual? Es porque es la clave, de alguna manera son claves. Es como la Biblia, y tal vez no soy católica, pero la Biblia son los 10 mandamientos. De alguna manera te están diciendo, no hagas esto, te estoy ayudando a hacer la chamba, no robes, no mates, no mientas, no desees a la mujer de tu prójimo. Son cosas básicas para una sociedad en armonía. Y creo que a veces a la gente se le olvida y empieza a dividir y empieza, no, es que tú eres católico, pero yo soy cristiano, nos dividimos, pero tú eres budista. Entonces, creo que no se trata de dividirnos, se trata de complementarnos. Tú crees en el universo, me encanta, cuéntame de las estrellas. Tú crees en Buda, cuéntame, me encanta, ¿no? O sea, es empezar a integrar cada una de nuestras partes y qué maravilloso que un mexicano haya hecho algo, porque estamos en el mismo mundo, tal vez lo único que nos divide es una frontera, pero vivimos y cohabitamos y existimos en el mismo planeta, consumimos el mismo aire. Y cuando verdaderamente comprendamos eso, creo que también los medios y hasta las mismas mujeres en el medio van a dejar de estar en competencia, porque es increíble, amigo, o sea, de verdad, las mujeres se sienten en competencia, en lugar de decir, vamos a compartir un proyecto juntas, no, ¿por qué tú sí? ¿Por qué yo no? ¿Cómo puedo brillar yo más que tú? ¿Qué me molesta de ti? Entonces, todo viene desde adentro. ¿Cómo no podemos esperar que los medios de comunicación nos ataquen cuando nosotras mismas nos atacamos? Nosotras mismas nos atacamos generando contenido para adultos y no estoy hablando de que esté bien o mal, pero es como, ¿cómo estás pidiendo empoderar a una mujer cuando le estás quitando todo el poder, nada más entendiendo que a través de su físico puede generar dinero o puede ser exitosa? Desde ahí estamos mal, ¿sabes? Y vuelvo a lo mismo, a veces la gente lo divide. Ah, entonces, Nelly, ¿qué? Deja hacer a las mujeres lo que quieran ser, porque de repente yo comparto esta idea y me dicen, deja a la gente que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Sí, la dejo, pero si tú vas a ser un punto de inspiración, si a ti te sigue un cierto número de personas que te sigan por algo inspirador, porque entonces hay chavitas de 14 años que quieren abrir su página para vender sus nudes porque la chava que siguen les encanta y todo el mundo o sea, la entrevista y dice, no, esta chava tiene éxito porque tuvo éxito en una plataforma para adultos o para vender contenido para adultos. Dices, ¿en qué momento para empezar esa plataforma se fue a ese concepto? Número uno. Y número dos, ¿por qué vamos a hacer que niñas pequeñas admiren eso? Porque ellas lo ven como algo bueno, como algo normal, como algo aspiracional, como una mujer empoderada. Entonces, creo que todas, o sea, viene como desde mucho más atrás, no nada más son los medios. Nosotras mismas como mujeres permitimos que dentro del medio se nos sea tratado así, se nos sea visto así, porque sabes que una foto en bikini puede generar más vistas, puede generar más likes, entonces las mujeres lo hacen. Te metes a TikTok y es lo primero que ves, las mujeres hacen el baile de Bad Bunny, pero están sexys, con poca ropa, y no estoy diciendo que esté mal, pero desde la intención con lo que haces algo, viene la respuesta y viene todo esta como bola de nieve que hay, que al final así somos tratadas, pero porque nosotras mismas nos ponemos en ese papel. Cuando nosotras mismas comprendamos nuestro poder, vamos a poder decirle a cualquier medio con educación, con empatía o a cualquier persona, oye, eso no lo hago. Y punto, yo me doy mi propio respeto. Es como lo que te dije hace rato. Si yo pongo mi fe en ti, o sea, como los concursos de música, ¿no? Los concursos de voz. ¿Por qué voy a dejar que un tercero me diga que si sí canto, que si no canto, cómo canto y hasta me dé una calificación? ¿Por qué tengo que dejar que personas externas aprueben lo que soy para que entonces después de eso yo pueda decir si soy bueno o no soy bueno?
Entonces, mientras nosotros sigamos dejando nuestro poder a terceros, como mujeres tampoco vamos a poder tener un lugar dentro del medio como de repente los hombres lo han podido tener. Entonces, viene como mucho más profundo. Yo siento que al final del día sí, los medios han hecho muchas cosas negativas en las mujeres, pero también nosotras como mujeres nos hemos puesto en esos papeles y hemos hecho esos papeles. O sea, te metes a las redes sociales y la mujer en su mayoría es lo que vende, pero luego se queja de por qué es lo único que ven en ella. Entonces, creo que es un poquito de congruencia interna y por eso hay que ir adentro. Por eso la espiritualidad es tan importante porque te invita a cuestionarte lo que haces, te invita a cuestionarte desde adentro y a dejar de estar en este papel de víctima de los medios me hacen daño, el medio es malo. No, simplemente tú no te estás dando tu poder, tú no te estás dando tu lugar y si tú misma no te lo das, ¿cómo esperas que allá afuera te lo den? Wow, fue una reflexión divina, amiga. Mil gracias. Me hiciste pensar muchísimas cosas y replantearme otras. Considero yo que eh, tocando el tema de las mujeres, desde mi punto de vista, creo que no hace falta ser antihombre para ser feminista, ¿sabes? Eso es lo que creo. Lógico, bueno, mi perspectiva es desde como hombre, ¿no? Pero, pues bueno, yo también tengo mamá, tengo abuelita, que las amo y que doy la vida por ellas. Tengo amigas como tú, crecí con mujeres y creo que el hombre no es tanto el enemigo, creo que es el pensamiento, son las conductas medievales que todavía tenemos, que considero que solo las podemos abolir eh, despertando, ¿no? En muchas cosas. Pero dicho esto, amiga, eh, quisiera ir a lo esencial de este programa. Para Nelly, ¿qué es la música? Para Nelly la música es transformación. Para mí es arte y de hecho quiero sacar un blog que se llame El arte de transformarte porque la música me sanó. La música me hizo no terminar en un psiquiatra consumiendo tal vez algo para poder tranquilizarme. Y no estoy diciendo que está bueno o malo, simplemente digo que llegué a estados donde me sentí muy perdida, donde me sentí muy mal, donde ya no encontraba la salida y a veces empiezas a escuchar de, bueno, es que tal vez necesitas esto, necesitas ayuda, necesitas hacer aquello. Hay personas que se van al gimnasio, hay personas que van al psicólogo, hay personas que de repente se van a vivir a otro lugar. Para mí lo que me sanó fue la música, porque al momento de yo escribir, verdaderamente transformaba todo este dolor en arte. Por eso la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando tú empiezas a comprender que todas esas frases que ahora lees en Instagram de que, oh, está bien bonita, son tan sabias, tienen tanta sabiduría, tienen tanta historia detrás de ella, fue alguien que lo comprendió, lo canalizó y ¡pum!, lo hizo en una frase. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi arte, poder canalizar todo el dolor, transformarlo para poderle decir a la gente, puedes curarlo, solamente tienes que permitirte sentir, cuestionarte la vida y creo que eso es lo que hace la música, te hace sentir. Cuando yo agarro un micrófono, canto y puedo ver cómo la gente siente, expresa, puede llorar, puede recordar, puede emocionarse, le hace sentir emociones que a veces tienen reprimidas y que la única manera de expresarlas es yendo a ver un musical y llorando porque viste que se murió la mamá de tal y tú traes esa muerte guardada, ¿me explicó? Ujú. Entonces, para mí eso es la música, es magia, magia. Yo conocí la magia a través de la música. Es increíble cómo a través de los años te das cuenta que hay cosas que todavía no sabes, ¿no? Son los cuatro cuadrantes, ¿no? Y en el último cuadrante en el que no sabes lo que no sabes, hay muchas cosas que no sabemos. Hay una frase que dice, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Y es Ujú. eso, si nos atrevemos a conocer todo aquello que desconocemos, pero lo permitimos entrar dentro de nosotros, podemos hacer magia. Y para mí la magia verdaderamente existe. Eso que la gente dice que son cuentos de hadas, eso no es real, es real. Solamente no nos permitimos comprender que la magia, tal vez no vamos a ver así chispitas físicamente, pero la energía sí tiene un movimiento, tiene una transformación y tiene una consecuencia, causa y efecto. Por eso las leyes del Kybalión son tan importantes. Cuando tú lees ese libro, comprendes que todo tiene leyes, así como están las leyes cósmicas,
cósmicas, vibracionales, también están las leyes en este plano, ¿no? O sea, entonces, o sea, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, todo realmente está conectado y todo coexiste en todo. Entonces, yo sí soy como de contestaciones y me explayo muchísimo tiempo y, o sea, como que trato de explicarlo porque es muy profundo. Debemos ser profundos. Es que esa Nos es han tu hecho... magia, esa es tu magia. Sí, amigo, y también la tuya y la de todas las personas que se permiten ser profundas, sentir, experimentar y transformar. Para mí es eso, es magia. La magia verdaderamente existe porque yo pude transformar muchas cosas en mí. Gracias a eso también estoy con mi mamá porque después de vivir esta situación tormentosa en mi pareja, me cuestioné por qué estaba trayendo ese tipo de situaciones y llegué a la conclusión de que también tenía que sanar con mamá, porque si no sano con mamá, todo se me empieza a reflejar en negativo, en amistades, relaciones, trabajo, con el femenino, mi mismo femenino, me costaba mucho trabajo integrarme. Entonces, cuando haces un replanteamiento de eso, puedes transformar tu futuro. Tal vez el pasado ya sucedió, pero hoy, lo que hagas hoy va a repercutir en lo que seas mañana. Y para mí eso es el arte y para mí eso es la música, magia. No, y es que sabes que, amiga, si no sanamos con nuestros papás, podemos repetir patrones que necesariamente quizás no fueron útiles en nuestras infancias, ¿no? Pero bueno, y regresando a la parte de la música, ¿con qué música creciste? Vayamos por etapas, hablemos de la infancia, vémelo narrando así como hasta llegar a la Nelly de ahorita, con Me Tengo que Ir. Sí, pues empecé con Disney. Disney para mí fue muy transformador porque, pues bueno, si te fijas, todas las princesas de Disney carecían de algo y era de su madre, en su mayoría. Entonces yo me sentía muy identificada con las princesas porque no estaba la reina. Y de hecho esa es la representación de que Walt Disney hizo de que carecíamos de este femenino que realmente teníamos que abrazarnos, ¿no? Pero bueno, eso es como un poco más complejo. El caso es que cuando yo era chiquita empecé a ver muchas películas de Disney y a identificarme mucho con las historias de las princesas y con la historia que más me identifiqué fue con la de la Sirenita porque bueno, para ella el rey Tritón era lo máximo, era su papá, pero ella no estaba feliz en el mar, ella no era feliz en el agua, ella quería experimentar algo más, ella quería conocer algo más, ella era rebelde, ella era atrevida, ella era bueno, no era persona, ¿no? O sea, estaba en el mar, No, pero en ese momento quería ser una persona, quería transformarse, quería ir más allá, y eso era lo que yo quería. En mi familia era como, te vas a morir de hambre si haces música. Yo me acuerdo que de pequeña a veces era como de, es que quiero cantar en la escena de Navidad, no creo que, no, siéntate, siéntate, ¿no? O sea, siempre me reprimieron mucho este arte. En un momento, claro, que me sentí enojada y rechazada, pero luego entendí que era parte de la magia para que yo pudiera descubrirlo en mí. Porque si ellos me decían que yo era capaz de hacerlo, pues puede que me hubiera quedado sentada diciendo soy buenísima y me encanta, y sí, pero el hecho de que me decían que no era capaz de hacerlo fue lo que me hizo decir, tengo un fuego interno que me dice, si eres capaz de hacerlo, hazlo, inténtalo, transfórmalo, ¿no? Entonces, cuando yo era chiquita, te digo, empecé con este tema de Disney, yo cantaba las canciones de las princesas sin saber que estaba de alguna manera modulando y educando mi voz, porque realmente como tal nunca he tomado clases de canto, soy muy auditiva, como que imito sonidos, ¿no? Entonces empezaba a imitar a La Sirenita, La Cenicienta, o sea, empezaba como a cantar todas las canciones, ahí no había YouTube, no había canción de parte de él, La Sirenita, nada de eso. Yo le ponía pausa, me acuerdo que eran los VHS, y literal era como, quiero saber, y boom, y quiero saber, y qué dice. Y así escribía toda la canción, y luego me la aprendía, y luego estaba cantándola. Así fue como realmente empezó esta magia que yo no sabía que tenía, que yo no sabía que me quería dedicar a la música, yo simplemente era. Yo cantaba, yo salía al jardín de mi casa y me sentía la bella durmiente y empezaba a cantarle a la naturaleza, a los elementales, que ahora comprendo que es cantarle al fuego, al aire, o sea, al agua, me explico, o sea, a todos los elementales que son parte de la naturaleza, como Pocahontas lo expresa también, pero en ese momento no tenía la conciencia de verlo. Yo salía y le cantaba a los pajaritos, le cantaba al agua, componía canciones de, voy a componerle hoy una canción a la Virgen María, hoy voy a componerle, y le componía todo ese, hoy al árbol, ¿no? Entonces ahí empecé a componer y tampoco sabía que estaba haciendo magia, yo solamente era.
hubo un tiempo en el que evidentemente el tiempo pasa, creces y mi familia era como, tienes que terminar una carrera, tienes que hacer esto, tienes, por los estereotipos sociales, por lo que se ve bien, porque tienes que ser una mujer de una carrera, porque tienes, ¿no? Entonces yo perdí mi magia interna y me hago responsable porque todo el tiempo yo me lo recordaba y había este fuego interno y ese impulso que me decía, pero tiene que haber algo más allá, pero no me escuchaba, no sabía escucharme. Había demasiado ruido afuera y no me escuchaba porque no interiorizaba, ¿sabes? Entonces perdí esta magia. De hecho, hasta en algún momento me llegué a enojar con la música, me llegué a enojar con, ¿por qué tengo este talento? ¿Para qué no? Entonces empecé a rechazar esa parte en mí, por eso se manifestaba también afuera, ¿no? Y fue un momento en el que yo no quise saber de la música, en el que yo terminé mi carrera, en el que yo dije, no más, ¿no? Se acabó. Fueron muchos años los que yo dejé de hacer mi arte, hasta que de repente un amigo me dijo, porque mi familia no me lo decía, oye, qué bonito cantas, ¿por qué no has pensado hacerlo profesionalmente? Y ahí te hacen cuestionarte de nuevo. Creo que el universo hablándote, ¿no? A través de las personas, de no olvides tu magia, ¿no? Y en ese momento me empecé a replantear todo. Me acuerdo perfecto que mi primer trabajo fue cantar en un casino, porque él me dijo, oye, pues vamos a un casino, yo pues voy al casino, la gente canta ahí, conozco al dueño, que te escuche cantar, y si sí, pues nos ponemos a cantar. Yo ya estaba en la universidad, ya había pasado mucho tiempo, yo ya estaba a punto de graduarme de mercadotecnia y empecé a cantar, pero y es como recordar, o sea, como si hubiera olvidado la magia y de repente, ¡pum!, ya sabes, llega tu hada madrina y te hace ¡tin! ¿Y qué crees? Tienes tu zapatilla de cristal y tienes todo, el príncipe te está esperando, o sea, todo empezó a cobrar magia, ¿no? En ese momento yo empecé a cuestionarme la vida y dije, es que lo amo, de verdad lo amo, lo hacía, o sea, yo le decía a mi amigo, no importa que no me paguen, yo quiero hacerlo. Y ese es el detalle y esa es la magia de tu propósito. Cuando eres capaz de hacer algo sin que te paguen, es ahí, ¿no? Entonces yo empecé a cantar, empecé a hacer toda esta magia nuevamente conmigo, a conocerme, a ver, pues yo no sabía este tema de tesituras, de que si altos, que si bajos, yo solamente escuchaba alguna canción de algún artista y copiaba, ¿no? De, a ver, voy a escuchar altos, bajos, venga, vámonos, ¿no? O sea, así es como yo empezaba a cantar las canciones en karaokes, en todos estos temas que empiezas como artista, ¿no? Empezando a conocerte, creo que eso es lo más importante, empezar a conocerte, empezar a experimentarte, géneros musicales, lugares, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía una pareja, me acuerdo perfectamente que hice una canción con un amigo que era un DJ, nos firma la canción Sony Music y de alguna manera era como, estoy empezando, ¿no? O sea, como ya entré, ¿no? En ese entonces, bueno, que te firmaron una disquera, estamos Wow. hablando de, bueno, era algo sensacional, ¿no? Todavía, ¿no? Muchos todavía lo ven así, claro. Sí, sí, pero en ese momento no había tanto tema de redes sociales y tanto de hacerte viral y con eso, no, ahí era como por disquero, si no, no la armas, ¿no? Y me acuerdo perfecto que en ese momento tenía una pareja y me dijo, es que a mí no me gusta, yo te conocí sin cantar, a mí no me parece, a mí no me gusta que vayas a firmar porque pues vas a tener conciertos, vas a salir, la gente te va a conocer y pues al final tienes que decidir. En ese momento tomé una decisión que mucho tiempo me arrepentí, pero dije, bueno, todo pasa para algo, ¿no? En ese momento decidí mejor mi relación a intentar seguir mi sueño y nuevamente me traicioné a mí misma, nuevamente dejé de creer en mí misma, nuevamente ya no era la familia, era la pareja, que es como lo mismo, porque iba a ser la familia, ¿no? Entonces empecé a ver que sí había ciertos patrones repetitivos y ciertos frenos. Y por eso es que empecé también en el ámbito espiritual, porque me decían, tu familia no se permite sentir en general, todo es pose. Mi tío en ese momento estaba muy bien posicionado dentro de la política, era como tienes que ser recto, no me dejaba ni siquiera plancharme el cabello, amigo, de que se veía mal, de que no puedes tener ropa ajustada, era como mucha represión interna, por quedar bien, por estar bien, porque el tío de la familia que tiene más dinero, pues obviamente tenemos que vernos bien y presentables para él y que nos reconozca, ¿no? Que reconozca que tienes un título, que eres una mujer íntegra, paradigmas, estereotipos y estupideces, ¿no?
Pero en ese momento no lo veía así porque no me cuestionaba la vida. Entonces, como que quise tener esta lealtad invisible, porque hay lealtades invisibles que tenemos hacia nuestra familia para tener esta aceptación inconscientemente. Entonces empecé a adoptar esa lealtad invisible de, no, tengo que ser una mujer de este estereotipo para poder ser aceptada por mi familia, porque cuando les dije que quería la música, me dijeron que me iba a morir de hambre y no me aceptaron. Entonces empieza como toda esta revolución en la cual lo acepto, empiezo a quererme integrar a la familia, termino la carrera, empiezo a trabajar en una de las empresas más importantes del mundo, que se llama Google, que es donde empecé a hacer como estrategias a través de una agencia de marketing. Y dije, bueno, pues estoy trabajando para la empresa más feliz del mundo y no soy feliz. Otra vez cuestionándome la vida, siempre me lo cuestioné, ¿no? Entonces dije, creo que es momento de volver a replantearse la vida. En ese momento llegué con mi papá y le dije, voy a ser artista, ya te terminé tu carrera, ya tienes tu título, ya trabajé, pero no es lo que amo, no es lo que deseo y voy a empezar de cero. No sé ni siquiera por dónde voy a empezar porque no tengo dinero, no tengo contactos, no sé cómo entrar, no tengo ni idea, pero estoy segura que si tengo fe y si soy constante, el universo, la vida, Dios, la fuente, en lo que quieras creer, me va a dar la posibilidad y las herramientas indispensables para avanzar. Y dicho y hecho, amiga, amigo, la fe mueve montañas. Eso es algo que de verdad lo escuchas o lo lees y puede parecer trillado, pero es magia, amigo, es real. Cuando tú verdaderamente tienes esta fe en ti, en creer, en dejarlo todo por ir por lo que deseas, las cosas llegan, llegan. Entonces, en ese momento, dejo todo. Así, a los 3 días un amigo me habla y me dice, oye, necesito que vengas a conducir conmigo el Fashion Week. Nosotros somos de Fashion TV, la verdad es que la conductora se nos fue, pero pues bueno, pues no importa, tú eres mi amiga, ahí vemos qué hacemos, yo medio te enseño porque tengo que cubrir el evento hoy. Yo me acuerdo que no tenía ni dinero, amigo, porque creo que nos cobraban 1,000 pesos por entrar al evento. Me acuerdo que hasta empeñé una cámara mía porque no tenía dinero, porque dije, lo tengo que hacer para poder ir, ¿no? Ya después me costó 1,500 desempeñarla, pero no importa, lo tengo que hacer. Es arriesgarte, ¿sabes? Es no tener miedo, porque tienes un fuego interno que te dice, es por ahí. En ese momento voy a este evento y fue magia, amigo. Resulta que en el evento conocí a alguien, porque aparte subí en mi Instagram, bueno, creo que ahí ya teníamos Instagram, Facebook, como que no había historias, pero algunas cositas, ¿no? De lo que hice, fotos. El caso es que me ven y una persona que se dedicaba a como traer nuevos talentos para un programa, quería nuevos talentos, me vio a mí y me dijo, te necesitamos para este programa, se llama Los Mejores Músicos a las 12 de la noche, va a salir por Foro TV. Ahí ese fue el primer programa que yo tuve en la televisión, ¿no? O sea, ya era la tele pagado y me acuerdo perfecto que dije, esto es magia. No puedo creer cómo un acto de fe me llevó a un salto cuántico donde ahora ya tengo un trabajo en televisión como conductora. Oye, ¿tu papá qué te dijo en ese punto? Y tu familia en Pues general. mira, la verdad es que en ese punto todavía mi papá no se la creía, o sea, fue hasta hace poco, fue hasta pandemia, pero, o sea, en ese entonces mi papá todavía estaba como muy de que no, ¿sabes? O sea, vas a perder el tiempo, vas a perder dinero, en ese momento de alguna manera no me lo expresó al 100%, pero sí me cerró pues la llave del apoyo económico, ¿no? De que, bueno, o sea, me acuerdo que me decía, ¿quieres emprender un negocio? ¿Cuánto necesitas para emprenderlo? Y cuando llegué y le dije, yo, Nelly Burguete, soy mi negocio y yo voy a Claro. emprender en... Me dijo, pues tú irás sola, ¿no? Porque, o sea, ese es un negocio muy inestable, no es rentable y no gracias, ¿no? Entonces, pues para no hacer el cuento largo, pero es que esto es como un punto muy como un salto cuántico muy importante, porque de ahí entro a Reventón Musical, que ese programa salía a las 3 de la tarde por el Canal 9 de Televisa y salía internacionalmente. En ese momento, amigo, fue como, ¿Ese fue el ¿sabes? boom? ¿Dirías que ese fue el boom de tu carrera? He tenido como dos o tres, ese, La Voz, y Bueno, sí. luego Pandemia. Han sido tres, ese, La Voz y Pandemia. Ok, O sea, ok. porque me han ido como subiendo, Ujú. preparando para la meta final, ¿no? Ese fue el primer punto en el cual yo empecé a ver verdaderamente frutos, porque empecé a ver que ya las marcas me buscaban, porque tenía números en redes sociales, ya me podían ver, ya era como, papá, salió en la tele a las 3 de la tarde, ponle, ¿no? Y le ponía así como el de regresar, ¿no? Hasta Ajá. que contraté el Total Play de regresar y puedes ver el programa cuando quieras, ¿no? Entonces, ahí mi papá como que empezó de, pues vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Vamos a ver cuánto le dura.
Y yo siempre le decía, pa, es que no quiero ser conductora, no, que no, o sea, es parte del camino para cantar, para ser cantante, para poder dejar un mensaje para mi música, solamente esto es parte del camino, no es la meta, ¿no? Entonces, pues bueno, entra como esta parte de reventón musical, empiezo a exponencializarme mucho, de repente me hablan para un programa en MBS, era mi programa, completamente yo en vivo, sola, experimentando algo nuevo, diferente, entro y verdaderamente ahí cuando entré dije, ok, como conductora es como ya tienes tu programa sola, ¿no? O sea, haciendo y diciendo lo que tú quieres, creo que yo ya llegué como que a este punto de conductora, o sea, yo sabía que eran escalones que tenía que ir para poder ser vista ante las personas, ¿no? En ese momento me hablan, oye, pues está este tema de la voz, queremos que audiciones, dije, de aquí soy, por eso pues, también se terminó el programa, porque yo decidí mejor irme a la música, porque decía, es que ese es el camino, estos solamente son los lugares donde voy a hacer paradas, ¿no? Oye, ¿te arrepientes de haber decidido eso o no? Nada, amigo. Hoy día te puedo decir que no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida. Hay decisiones que sí he tenido que tomar, como estar en proyectos o no estar, y Ujú. evidentemente todo tiene pros y contras, ¿no? O sea, es importante entender que todo tiene un precio. ¿Cuál es el precio que estás decidido a pagar de algún momento, en algún grado, ¿no? Entonces, yo sabía que también el decirle adiós a la conducción también era algo seguro, porque en ese momento ya estaba ganando dinero seguro, pero también pasa un fenómeno bien importante hoy día en redes sociales y hoy día en el entretenimiento, que la gente te tiene que ubicar de alguna manera. Puedes hacer muchas cosas, pero te tiene que ubicar de una manera porque si no, como que haces todo, pero no haces nada, pero entonces no saben qué onda, ¿no? Entonces yo también decía, quiero que me vean como cantante, no como conductora. Es maravilloso, lo honro, lo bendigo, lo agradezco porque es parte de mí. También soy conductora, pero realmente ¿cómo empezó la plática? Cantaba en mi casa las canciones de Disney, o sea, no es como que conducía los programas y yo jugaba, o sea, entonces al final yo decía, tengo que ser muy honesta, muy congruente conmigo misma, tengo que ser verdad con lo que verdaderamente deseo y tomar riesgos. Eso es parte de la magia, tomar riesgos, esa es la fe. Estás dando un salto de fe sin saber qué viene, pero sabiendo hacia dónde vas. Entonces, eso fue lo que yo hice. Viene la voz, en ese momento, claro, la gente ahora sí me empezó a conocer a través de la música. Me acuerdo que una de mis audiciones fue como una de las más vistas, la ponían en los comerciales muchísimo, y luego pues igual, una batalla como que ahí ahí hubo controversia, ¿no? Con las cosas que decían los coaches, ya sabes, como hay controversia, se hacen más virales. Entonces, la gente me ubicó bastante bien a pesar de que solamente estuve en 3 programas. Yo me acuerdo que iba al aeropuerto y hacían fila para tomarse de repente una foto conmigo y yo decía como, pero ni siquiera llegué a tal, ¿no? O sea, pero me sacaron súper rápido, ¿no? O sea, Oye, ¿te acuerdas cuándo fue la primera foto que te pidieron? sí, creo que fue ahí. O sea, bueno, no, en Reventón Musical, porque pues en Reventón Musical Ajá. iban los músicos y ya me conocían. Entonces, realmente Reventón Musical me dio como mucho esta parte de conocer a personas maravillosas y de que me pidieran fotos. Fue por Reventón Pero de Musical. que ibas en la calle y te decían, ¿tú eres la de Reventón Musical? Sí, 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 sí. O sea, sí. lo veían en todos lados. Bueno, lo siguen viendo en todos No, sí, sí, lados. sí, me queda claro. Y es un programa súper, súper visto y es como a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque al final somos una familia dentro del programa. O sea, Víctor Guzmán, que es una persona que está en el programa, me apoyó, estuvo para mí, es un maravilloso ser humano y creo que eso se reflejaba en la televisión, ¿sabes? Las cosas Mm. se reflejan. Aunque tú estés sonriendo, si estás mal, tu vibración y tu energía se refleja y la sientes. Dices, está triste, está molesto, está enojado, o sea, lo vibras, ¿no? 100%. Entonces, pues bueno, o sea, como para no hacerte el cuento más largo, pasa lo de la voz, empiezo igual, fue otro boom, me acuerdo que igual mis redes sociales explotaron, me empezaron a invitar a muchas cosas, salgo de ahí y entro a una agrupación, que bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero no por ti, sino porque, pero seguramente saben quiénes son, ¿no? Entro a una agrupación y aquí también hay un tema muy importante, porque sí me di cuenta que las agrupaciones son muy conflictivas, que hay muchísimos egos de por medio, Ujú. que hay muchísima hipocresía, porque pues al final desde afuera, ¿no? Tú puedes ver a RBD cantando y soy rebelde, ¿no? Pero yo también conocí personas que estaban dentro de ahí y que eran parejas de los de RBD y decían, era un infierno. Era un infierno porque era una competencia, era caos, era estar viendo quién cantaba qué, quién se veía mejor. Y yo decía, en serio, pero desde afuera se ven súper unidos y juntos.
Y yo lo experimenté. A la hora de que yo entré a un grupo, me di cuenta que, pues bueno, yo no venía de la misma escuela que la gente que nace en este medio. Yo venía de estudiar marketing y de decirle a mi papá que voy a ser cantante, ¿no? Entonces yo era muy inocente, yo venía queriendo integrar a todos, queriendo que todos brilláramos. Y me acuerdo perfectamente que un integrante del grupo me dijo, Nelly, es que todos lo vemos, tú solamente quieres brillar y aquí no vienes a brillar. Y yo dije, ay, o sea, ¿cómo? Eres artista, ¿no? Cuando te subes a un escenario vienes a brillar y no porque yo tenga brillo te voy a opacar. Todos brillamos de una manera diferente. Y era porque yo en ese momento estaba como a favor de que cada quien tuviera una canción, no, no todos cantáramos todo, ¿no? Sino que cada quien tuviera sus momentos de brillo, ¿no? Sus momentos de protagonismo para que la gente conociera a cada integrante del grupo. Y me acuerdo perfectamente que cuando me dicen eso dije, no pertenezco aquí. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, solo dije, no pertenezco aquí. Mi alma, mi esencia me dijo, no perteneces a este tipo de frecuencias y vibraciones donde solamente hay ese tipo de comentarios y situaciones y se ven competencias en lugar de compañerismo, unión y amor. Y en su mayoría, eso es lo que son todos los grupos. Entonces, me salgo del grupo, igual, salto de fe, porque aparte, imagínate, era un grupo donde yo ya iba a hacer shows, conciertos, o sea, hacíamos covers, un tipo cápsula, pon tú, ¿no? Entonces íbamos y cantábamos, pero yo decía, no es por aquí. Y obviamente la Nelly se cuestionaba como de, no, ya, o sea, va a decir el universo, te doy todo y nada te parece. Pero ese es nuestro problema como seres humanos, que creemos que tenemos que escatimarle al universo y no le pidas tanto, no, poquito, poquito, no, pide lo que quieres y sé lo que pides. Entonces me salgo, hago un salto cuántico de fe y a los 3 meses viene pandemia. Me acuerdo perfecto que en ese momento dije, no, hombre, pues ya nunca más canté en mi vida, o sea, pandemia, ya me salí, no. Pero pandemia para mí fue igual un punto muy transformador, tanto económica como de posicionamiento a través de las redes sociales. Gracias a eso, de repente igual empecé a crecer muchísimo, creo que mucha gente empezó a crecer muchísimo en pandemia, y me acuerdo que a través de eso pude pagar mi departamento, pude terminar de pagar mi coche, pude empezar a invertir en un nuevo negocio, entonces empecé a decir, ok, no, me está dando frutos porque entonces el día de mañana no tengo que esperar a que al productor le parezca mi canción. El día de mañana yo voy y me pago mi canción y yo voy y me pago lo que tengo que pagar, que es lo que hoy día estoy haciendo. Pero para eso tuve que pasar por todos estos procesos que te estoy diciendo, ¿no? Para mí pandemia fue un año muy transformador, creo que fue el año en el que más crecí espiritual, emocional, personal, laboral, económica, de todos los aspectos, ¿no? Y me acuerdo perfecto que me empezaron a decir, no, es que eres influencer, es que no sé qué, y yo decía, sí, 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 pero canto, ¿no? Y luego decía, bueno, pero no estoy mostrando nada de cantar, ¿no? O sea, estoy haciendo cosas Claro. desde casa, pero realmente no había como una forma de expresar como qué quiero cantar, qué quiero hacer. Entonces, ahí fue donde yo realmente como que abracé esta etapa, ahí fue donde empecé a hacer doblaje, porque pues bueno, todos estaban en casa, empecé a aprender, empecé como a aprender nuevas habilidades, ¿no? A conocerme en todos los ámbitos y a decir, me encanta la conducción, me encanta el doblaje, me encanta la influenciada, pero no puedo vivir sin la música, ¿sabes? Entonces tengo que direccionar, integro todas estas partes que soy porque son parte de mí, pero tengo que recordar que vengo a dejar mi arte a través de la música, vengo a dejar mis mensajes a través de la música, vengo a transformar a través de la música y a través de todo lo demás, pero sin dejar este objetivo, porque todo lo que te estoy diciendo, la conducción es muy bien pagada, la influenciada, pues que te digo, súper bien pagada, el doblaje es muy reconocido, no es tan bien pagado, pero es bien reconocido, pero el tema de la música, de todos los rubros, es el más difícil, porque ahí te cobran todo, un video musical te sale en 50,000 pesos, una canción en 30,000 pesos, ponerlo en radio te sale 300,000, ah, no, espérate, empiezas a hacer cuentas y dices, esto me cuesta una canción, ¿sabes? Para que me conozcan, ¿no? Entonces, la música sí es o sea, mucho más difícil de costear en un punto, ¿no? Para poder tú ser independiente. Pero dije, vas con todo, vas con todo. Evidentemente, dentro de la pandemia, ¿no? O sea, como en la parte última de la pandemia,
también empecé a tener nuevos proyectos como Cumbia Machine, o sea, proyectos donde pude estar con personas de renombre, con personas grandes, aprenderle a los grandes y también dije, quiero ser uno de los grandes, no solamente quiero cantar los covers de los grandes, que claro que es parte de un artista, el 100%, pero esos son los pequeños saltos de fe que tienes que hacer, las pequeñas transformaciones que tienes que hacer, que claro que cuestan y duelen, porque de repente el tener todo seguro y decir, me encanta la influenciada, pero quiero seguir en la música, sí, 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 le voy a enfocar tiempo, pero le voy a enfocar tiempo a la música, porque o me dedicaba a hacer TikToks todos los días, o me dedicaba a componer, a escribir, a entonces ver qué le voy a meter a la rola, a producir con mi productor en conjunto, o sea, no puedes hacer ambas cosas, ¿no? La energía ocupa un espacio y lo ocupas para una cosa o lo ocupas para otra. Entonces empecé a ocupar toda esta energía, todo este año que pasó, de hecho me fui a Colombia, le abrí un concierto de Muñoz, a Jesse Uribe también, y en ese momento me dijeron, necesitamos 2 canciones regionales. Ah, ok, y les mandé 2 canciones regionales, las hice en una semana. Yo no sabía hacer regional, pero me metí con unos amigos de necesito hacer estas rolas porque voy a cantar con estos chavos y les voy a abrir y necesitan 2 canciones y pum, pum, pum. Entonces me empecé a dar cuenta de las capacidades que tenía porque el mismo universo me estaba llevando hacia allá, ¿no? En ese momento igual pasa lo de mi pareja, pasan situaciones, entonces dije, es momento de poder transformar. Digo, ahorita ya tengo grabadas unas 8 o 9 canciones que son súper profundas, súper interesantes. Evidentemente, pues fue en Navidad, ¿no? Y dije, bueno, ok, empezamos el año con las canciones. Ha sido muy, muy difícil el camino, pero no es imposible. Y al final, esta satisfacción de yo poderte compartir todo esto, de yo poderte compartir todo el camino recorrido, ha valido cada instante, cada momento, cada tropiezo, cada no eres suficiente, cada no me gustas, cada no te quedaste en el proyecto, cada situación que a mí me hizo moverme de los lugares donde estaba, porque muy probablemente si yo me hubiera quedado en una zona de confort, me hubiera quedado como conductora. Y no estoy diciendo que esté mal, pero Nelly no es su sueño. Para una mujer que su sueño es ser conductora, bienvenido, ¿no? O sea, estás en el punto indicado y continúa esa línea. Y al final, hoy día agradezco que me inviten a proyectos a conducir, que me inviten a proyectos a hacer doblaje, porque son parte de esta diversificación y de ser camaleónica como artista. Y los honro, los integro, los abrazo y me encanta. Pero sé, todos los días me levanto y digo, no olvides tu verdadero propósito que es la música. No olvides seguir llenando al mundo con tu arte, porque no importa que te escuche una, dos o 1 millón de personas, tú estás creando algo. A veces, amigo, me levanto y me dictan las frecuencias, las vibraciones, las melodías, o sea, digo, ok, y agarro el teléfono y empiezo a cantar y empiezo a decir, y bueno, aquí le voy a meter una guitarra y aquí, y nada más lo estoy escuchando en mi cabeza. Es como tienes que materializar lo que escuchas, ¿no? Ahí también entendí que era parte de mi propósito, parte de mis proyectos, parte de lo que soy. Y creo que todo es lo que me ha hecho llegar a donde estoy. Y todas estas experiencias las puedo manifestar en música, las puedo manifestar en un podcast, porque también dije, voy a empezar a hacer mi podcast. Lo estaba armando con un amigo que se llama Despiertos, pero dije, no importa si él está o no está, poder compartir todo esto y poderlo nada más subir a las plataformas y que la gente se siente identificada es parte del propósito. Pero para yo poderte explicar todo esto, tuve que recorrer un camino. Es como el libro del alquimista, tienes que salir para luego regresar y darte cuenta que el tesoro ya lo tenías en casa. Pero primero tienes que salir a experimentarte, primero tienes que salir a probarte, primero tienes que salir a ver tus capacidades, tus miedos, tus límites, todo lo que tú eres lo tienes que experimentar. Entonces creo que realmente este es el verdadero viaje hacia casa de nuevo. Este es el verdadero viaje hacia nuestro interior. Salir a experimentarnos, encontrar nuestros dones, encontrar nuestros talentos. En el camino también entender nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras limitaciones. Todo eso abrazarlo, porque tenemos que abrazar nuestra luz y nuestra oscuridad. Es parte de nosotros, esencial para poder transmitir y poder hacer arte. Porque hay canciones verdaderamente deprimentes que lloras, que dices, no, es que qué estaba sintiendo esa persona en este momento, que onda, necesitamos sentir esos niveles de obscuridad para poderlos proyectar en una pieza, en la danza, en el arte, de cualquier manera. Entonces, no sé si quedó como muy resumido o No, no, muy no. Y ¿sabes qué es lo más increíble, amiga? Que me pongo a pensar, ya recorriste esto. Ahora lo que te falta, ¿no? O sea, claro, y es lo que claro. entusiasma muchísimo de la vida, de, a ver, en este periodo he aprendido esto
y realmente, no sé si de pronto haces un recap de todas las cosas que has hecho, ¿no? Porque a veces, digo, uno vive hacia adelante, uno entiende, uno vive la vida hacia adelante, pero la entiende hacia atrás, ¿no? O sea, bajo la reflexión. Oye, amiga, quisiera preguntarte, ¿qué consejo le das a los artistas independientes? O sea, ¿a qué te enfrentaste tú? Eh, También si nos puedes hablar como de tu modelo como de negocio, o sea, ¿qué rutas podrías recomendarle a los artistas? Creo que la palabra, o sea, es reinventarte todos los días y fue algo que Madonna en su momento dejó muy claro, ¿no? Que era muy camaleónica. ¿Qué significa reinventarte? El mundo está cambiando y nosotros también. Nada de lo que pasa en la vida es lo que hoy está sucediendo. Todo está en constante movimiento y evolución. El problema es que como seres humanos nos aferramos a una idea y somos cuadrados. Es que antes se usaba Facebook, voy a seguir usando Facebook. No, amigos, si ahora es TikTok, mígrate a TikTok, ¿sabes? Si ahora el modelo de negocios es hacer lives sin tanta producción, inténtalo. Si ahora el modelo de negocios ya no son fotografías y son videos, hazlos. Si ahora, o sea, creo que el conocimiento es poder, nunca dejar de ser alumnos, ¿sabes? O sea, creo que a veces cuando llegas a ciertos niveles te olvidas de ser alumno constante y te vuelves el maestro y el maestro es el que te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no, pero cuando eres el maestro te olvidas de aprender. Entonces, creo que todos los días nutrirte de ti, de tus experiencias, de lo que el mundo te da, entender al mundo cómo va evolucionando y si ahora es más famoso un youtuber que un cantante, entonces comprenderlo como es, pues entonces mígrate a YouTube y empieza a traer ese público y empieza a traer ese tipo de ideas y transfórmate con ellas. Entonces, creo que realmente todo viene de esta evolución interna y de esta transformación y de entender que no somos las mismas personas que éramos antes. ¿Por qué vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes? Es reinventarte todos los días, cuestionarte todos los días hacia dónde quieres ir. Amigo, yo todos los días hago este trabajo, me levanto, toco mi corazón y digo, ¿qué deseas? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué actos incorrectos has cometido? Porque realmente a veces no nos damos cuenta que mentimos hasta en el, ya voy saliendo y no vas saliendo de tu Mm. casa, ¿no? Entonces, ser honesto contigo y a quién le mentí, a quién traicioné, a quién le hice daño. O sea, ser honesto porque es la única manera de limpiar tu corazón. Y cuando empiezas a limpiarte, empiezas a ser más claro, empiezas a tener un orden en tu vida y ese mismo orden te lleva hacia donde verdaderamente tienes que estar. Porque hay grandes oportunidades. Una vez, cuando me salí de esta agrupación, me dijeron, estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Y le dije, puedo considerar que es una gran oportunidad y que podrá ser una gran oportunidad de vida de una persona, pero no es la oportunidad de mi vida. Y es muy importante entender eso. Oportunidades hay miles, proyectos hay miles, pero hay oportunidades que no son para ti, hay proyectos que no son para ti, porque tal vez tú vas hacia otro nicho, hacia otro rubro, hacia otro lugar, y no es ni bueno ni malo, solamente entender que no puedes tenerlo todo y que tienes que tomar decisiones, que no puedes esperar a que el universo te saque de ahí. Tú tienes que tomar la decisión y decir, yo no pertenezco ahí, porque después de esa situación volví a estar en un proyecto donde era una agrupación y yo llegué a la conclusión de que ya había vivido eso, de que yo no era parte de una agrupación, de que yo no podía estar en una agrupación y fui honesta conmigo misma. Pero hay mujeres o hay hombres que sí pueden ser parte de una agrupación. Claro. Entonces, no estamos diciendo que sea bueno o malo, solo es cuestionarte qué es lo que Nelly quiere, hacia dónde Nelly quiere llegar y si Nelly está en el lugar hacia donde quiere llegar, está haciendo las cosas que van a ser esenciales para llegar allá. Entonces, creo que a todas las personas que puedan escuchar esto y quieran algún consejo, que al final, bueno, yo solamente puedo compartirles mi experiencia, pero la gente tendrá que salir, experimentar y saber realmente qué es lo que quiere, ¿no? O sea, porque si nosotros nos quedamos con, es que tal persona dijo y porque dijo lo voy a hacer, estamos nuevamente poniendo nuestra fe en una persona externa. Entonces tenemos que enfocar toda nuestra fe y nuestras decisiones en nuestro interior y en nuestro libre albedrío. Decir, esto no es bueno para mí por estas razones, esto sí es bueno para mí por estas razones, porque a veces tampoco tiene nada que ver con algo laboral. Yo me di cuenta que
personal o emocionalmente, a mí no me hacía bien estar con personas que estaban en competencia conmigo todo el tiempo, o que sentía pues esta vibra, ¿no? Y que te enterabas que ya estaban haciendo el comentario, que ya estaban diciendo, entonces dije, yo no quiero estar en un ambiente laboral así. Eso también es una decisión, no solamente tienes que decidir si no es buena paga, si no es el lugar que quieres, la pregunta es cómo te sientes con ese proyecto. Y creo que ese es el mayor termómetro para poder saber hacia dónde estás yendo. Cuando tú te sientes feliz, en paz, satisfecho, íntegro con lo que haces, íntegro, la integridad es básica contigo mismo, porque si no eres íntegro contigo, ¿cómo puedes pedirle a la gente que sea íntegra contigo? O sea, causa y efecto, o sea, simple matemática. Al final del día vas a recibir lo que eres, vas a recibir lo que das. Entonces es importante ir hacia adentro y verdaderamente cuestionarte hacia dónde quieres ir todos los días. Y si un día cambias de decisión mientras tenga un objetivo y una razón de ser y un impulso interno que te haga cambiarlo todo, hazlo. Hazlo, no va a pasar nada. Es peor quedarte. Y como mucha gente que de repente me dice, me hubiera encantado cantar, me hubiera encantado hacer, tú que pudiste, hazlo. Yo no quiero ser de esas personas que me han hecho esos comentarios porque me han dicho, no me atreví, porque me dio miedo por mi marido, por la familia, por el que dirán. No lo hagan. Mientras sea con verdad, con integridad, con amor y empatía, hagan todo lo que deseen y siempre y cuando haya un respeto hacia el prójimo. O sea, literal, como decían, el derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz y es real. Tenemos que respetar los ideales, las creencias, todo lo que es el otro. Y creo que el arte hace eso. Puede mostrar lo que nosotros somos sin estar invalidando lo que los otros piensan. Sí, o sea, el arte por sí sola no divide, los que dividimos somos No, somos nosotros nosotros. con nuestras propias ideologías, ¿no? O sea, realmente el jazz no discrimina al reggaetón y el reggaetón no No, discrimina al metal. Somos los mismos seguidores de dichos géneros, ¿no? Oye, amiga, 100%. quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en La Voz México? Pues mira, de hecho hasta que hay contratos de que hay cosas que no puedes decir. Ah, bueno, obviamente sin comprometerte a nada, a nada. Pues mira, fue muy sanadora, muy transformadora, me hizo creer en mí, porque de repente sí te encuentras con, imagínate personas que tú reconoces o que puedes admirar en algún momento, que un día te digan que eres la mejor voz y que al siguiente día te digan que no tienes talento, que al siguiente día te digan que te vestiste muy bien y luego te dicen que no les gustó tu vestuario. O sea, creo que ese tipo de programas, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero al final es un juicio. Si te fijas, por eso son jueces, es el jurado, ¿no? O sea, un externo va a venir a juzgar cómo hablas, cómo te vistes, cómo cantas, qué haces, qué no haces. O sea, desde el hecho en el que a veces, no sé si te llegó a pasar que había programas donde simplemente cómo hablaban los participantes, si a los coaches o a los jueces no les parecía, no te pasan. O sea, si les caes mal, desde el hecho de algo que dices que no les parece, te descalifican, ¿no? Creo que eso no está bien, porque al final estás hablando de la voz, si no, entonces pues pon la voz, la apariencia, la actuación, o sea, todo, ¿no? Para poder entender el concepto. Y creo que eso es algo que no le han dejado bien claro a las personas de este tipo de programas. No solamente es la voz. Son muchos otros factores que conllevan a una calificación o a poder trascender en el tiempo, en los programas, ¿no? Que ese no es el único, simplemente se replican todos estos programas, ¿no? En algún momento, una persona que estuvo ahí como juez me dijo, es que era obvio que una persona como tú no iba a ganar, o sea, no sé en qué momento creíste que sí. Me dice, y entonces como que me quedé como, cuéntame, ¿no? O sea, cuéntame, pues tú que lo sabes todo, ¿no? Y me dijo, pues porque al final perfiles como los tuyos no ganan. Ese tipo de programas, pues, o sea, hacen perfiles como alguien que viene de la sierra, de tal lugar, y entonces sufrió, y entonces sus papás, pero no tiene, pero entonces está intentando y lucha. Entonces, hacen muchos estereotipos y muchas historias e ideas donde pues tú no compaginabas, o sea, hay ciertas personas que no compaginan simplemente por apariencias o por ciertos estereotipos o por ciertas formas de vida,
no eras un estereotipo, un prototipo para ganar un programa como esos, ¿no? Pero sí tú ya lo sabías, ¿no? Y entonces son ese tipo de cosas que, claro que me transforman porque en un momento a mí me dolieron muchas cosas que sucedieron ahí dentro, muchas injusticias y no solamente yo, sino muchas personas de ese tipo de programas. Hay personas que hasta han sacado videos en YouTube exponiendo la verdad detrás de, ¿no? Pero creo que vuelvo a lo mismo, vuelves a dividir, no se trata de dividir, o sea, yo estoy aquí compartiéndote mi experiencia, pero no estoy en contra, ni me estoy peleando, ni estoy dividiendo, al contrario, solamente es una experiencia que hoy agradezco infinitamente me hayan dado la oportunidad de estar ahí, porque aprendí a creer en mí, aprendí a no poner mi fe ni mi talento en un tercero, de que si a alguien le parecía cómo cantaba, si a alguien le parecía cómo me vestía, si a alguien le parecía lo que hacía, eso es algo que va hacia mí, porque cuando tú eres auténtico, la gente te va a seguir por autenticidad y no por intentar estar quedando bien. Hasta hay una frase que dice, la cerveza me encanta, pero hasta la cerveza, que es algo delicioso, hay personas que no la odian. Entonces, siempre va a haber una oposición que no, va a estar en contra de ti y una parte donde te va a amar otra vez división. No, Y y no al se final del día solo es tu perspectiva, amiga, ¿no? O sea, no Exacto, estás... exacto, exacto. O sea, al final es como, esto fue como yo lo viví y como yo lo vi y está bien, ¿no? Porque al final te abres a la posibilidad de entender para qué vienen ese tipo de mensajes y para qué vienen ese tipo de transformaciones. De nada me hubiera servido ganar la voz si no hubiera aprendido a creer en mí. Me dieron el premio más grande del Ujú. mundo, gracias, ¿no? Pero dentro de ese aprendizaje, evidentemente hay dolor, hay decepciones, hay transformaciones, es algo normal. Por eso es importante dejar de pelearnos con nuestro pasado, dejar de pelearnos con algo que creímos que en algún momento nos hizo daño, porque realmente eso viene a transformarnos. Eso es lo que viene a hacer este cambio y este salto cuántico de fe, de amor, de armonía, de seguir tus sueños, de seguir adelante, porque igual cuando yo me salí de este grupo musical y me dijeron, después de este grupo no vas a hacer nada más, o sea, porque esto va a ser lo mejor que vas a tener en tu vida, hasta son esos retos internos que te dan que dices, ahora consigo algo mejor, pero desde internamente de que yo sé que voy a crecer. Entonces, a veces son estos pequeños impulsos, son estos empujoncitos que sí te tiran al vacío, pero tenías que aventarte al vacío. Entonces, ellos te impulsaron para hacerlo. Y tal vez sí, al principio te estás cayendo en el precipicio, pero eso te hace valiente, te hace fuerte, te hace vulnerable, te hace expandirte como ser humano. Entonces, para mí la voz eso fue una gran expansión interna, creí en mí, me transformé, agradecí todo el conocimiento que tuve ahí dentro y al final no solamente yo, sino con las personas que he hablado, pues compaginan mucho, ¿no? Con estos temas de dolor, de desequilibrio, de, pues imagínate, estás en tele nacional y te están diciendo que cantas mal, nada más porque no escuchaste y entonces en tu INI o no estás escuchando bien el audio o te bajaron el tono de la canción o te la subieron y desafinaste. Y tal vez desde afuera la gente dice, no canta, no canta, pues por eso la sacaron o por eso lo sacaron. Entonces, sabes que vas a tener todo este juicio del mundo de que alguien dijo que no cantabas bien y se van a quedar con eso. Pero al final tienes muchas otras plataformas y mucho tiempo para tú poder demostrarte a ti, porque no le tienes que demostrar nada a nadie, demostrarte a ti lo que eres capaz de hacer y cuando verdaderamente crees en ti te puedes parar en donde sea, como sea y cantar de la mejor manera porque lo estás haciendo desde el corazón, no desde ay no, es que me van a calificar. Yo nunca había estado tan nerviosa de subirme a un escenario a cantar como en La Voz, porque ahí sabes que te van a juzgar, que te van a calificar, que te van a criticar, que te van a decir. Entonces entras así y todos, yo me acuerdo que todos temblaban, o sea, chavas que las veías en sus ensayos de que, wow, cómo canta, y la veías en la audición y tú, ay Dios, así de que, pero por esta presión de me están juzgando, me van a calificar. Entonces, creo que desde ahí empieza como esta sanación de todos los participantes y de todas las personas que han estado no solo en ese concurso, sino en otros concursos donde te están comparando. Por eso es que hay tanta competencia en el medio. Nos las viven, no, o sea, nos viven echándonos a pelear. Es como en la escuela, a los niños. O sea, los juegos de niños son los juegos de sillas donde está tu mejor amigo al lado, pero no te importa, lo tienes que empujar para poder tener un lugar, para poder quedarte en la silla, para poder quedarte en el juego. Y eso es lo que hacen de repente este tipo de programas que hacen competir a las personas entre sí. Entonces, nada más es entender
¿Cómo funcionan las reglas del juego? Esos programas son para eso. Perfecto, y está de pelos. Solamente es entender que es parte de un proceso, es parte de así funcionan ese tipo de programas, no tomártelo personal y también los espectadores que no se lo tomen personal y que entiendan que realmente así funcionan ese tipo de programas. Nelly, adorada, agradezco muchísimo tu tiempo. Me parece que tu vida es una vida orquestada por la bondad, por el amor, que al final del día todo eso se traduce a tus talentos y a lo que impactas en los que te vemos y en los que te hemos visto crecer. Le agradezco mucho a la vida haberme cruzado contigo porque me has enseñado muchas cosas. Eres una mujer muy poderosa, muy fuerte, muy bondadosa, a la vez frágil, como todos, ¿no? Claro. Eh, y de verdad ha sido una de las charlas más enriquecedoras que he tenido. Me parece que la gente lo va a percibir. Volvemos a lo mismo por la honestidad que tenemos. Por último, quisiera hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados. Lógico, tocamos madera, pero si Nelly no estuviera mañana, ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Ay, amigo, mira, la verdad es que eso es algo que todos los días tenemos que integrar, porque lo único que seguro que tenemos en la vida es la muerte. Lo único que a todos nos va a suceder es la muerte. Y creo que son temas muy tabús y temas que la gente no se permite experimentarse. Y yo lo hago todos los días de mi vida. Digo, si hoy me muriera, estaría feliz, estaría satisfecha con lo que hice, estaría feliz con cómo le hablé a mis padres, con lo que hice, lo que no hice, cómo traté a la gente el día de hoy, ¿no? Y realmente con esta pregunta que me haces a mí me encanta porque es algo que me pregunto todos los días. Y últimamente las respuestas han sido muy transformadoras, muy sanadoras. Estoy muy feliz, muy tranquila con todo lo que he hecho, con todo lo que he transformado. Sé que aún me falta más, pero que si hoy o mañana fuera mi último día, seguramente ya está pactado y entonces tendré que regresar en otro tiempo, en otra forma y en otro lugar para seguir continuando con este mensaje y con este sueño, porque no solamente es la música, sino es compartir a través del arte, ¿no? Y creo que si muriera, me encantaría definitivamente que me recordaran como una persona soñadora, porque quiero que las personas que me recuerden así vean esos sueños en ellos, porque quiero que me vean como un espejo. Quiero que si me ven como soñadora sea porque ellos también tienen sueños por cumplir. Quiero que me vean como una persona valiente, porque sé que si me ven así, hay valentía dentro de ellos, porque a veces no tomamos decisiones o no cambiamos ciertas situaciones por miedo. Vivimos en el miedo. Normalmente las decisiones que toma el ser humano es a través del miedo. Las compras son a través del miedo. Los seguros que adquirimos es a través del miedo de por si me chocan, por si me matan, por si. Entonces, esta valentía me gustaría que la recordaran en mí para que la pudieran ver en ellos y sobre todo este amor que tengo por la vida, pese a los años, pese a los daños, que todos al final del día tenemos una historia que contar, que todos hemos vivido abandonos, pérdidas, traiciones, rechazos, pero creo que es parte de la vida, es parte de lo que nos hace ser vulnerables, parte de lo que nos hace ser humanos y parte de lo que nos hace reconstruirnos esos pedacitos con oro, ¿no? Como decían en el Oriente, para que fuéramos más hermosos o para que seamos más hermosos, las cosas se reconstruyen con oro, porque realmente el oro es un transmutador, transforma, y es eso, tenemos que vivir estados de caos, estados de inconsciencia para transformarnos en amor, en conciencia y volver a la unión. Entonces, me gustaría que me recordaran con todas esas características, porque sé que si las pueden ver en mí, también habitan en ellos. Entonces, es parte de... Amiga, te adoro, te mando un abrazo gigante, que tengas un año fantástico, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y pues a ver si en un par de meses o años hacemos una segunda parte. Ay, me encanta, amigo, de verdad, gracias. Gracias, de verdad, te honro, te bendigo. No tienes una idea de lo que estás haciendo, el poder hacer que personas a través de tu plataforma puedan expresarse como son, porque esto también es hacer arte. Te lo agradezco, no solamente yo, sino todas las personas que estamos en este medio, que necesitamos ser escuchadas desde otro punto de vista. Y de verdad tienes muchísimas bendiciones para dar, por eso tienes muchísimas bendiciones que el mismo universo te regresa todos los días.
Te adoro, amigo, con todo el corazón, de verdad, gracias. Gracias por ser parte esencial de este camino, porque este reencuentro ya lo habíamos planeado y de verdad no tienes una idea cuánto lo agradezco. Beso grande, amiga. Igualmente, amigo, bye bye. Bye.